¿Se ve afectada la vida profesional luego de ser madre? Date una pausa y escucha este podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, en esta oportunidad nuevamente para las madres. Ya tenemos cafecito en mano para que conectes con nosotros, un tema bien importante. Yo no soy madre, pero lo he sentido muy cerquita. ¿Cómo estás, Yaque? Por aquí muy bien, complacida de hablar de uno de los temas que más me gusta, que es la maternidad. Bueno, como lo acabo de decir, yo no soy madre, pero lo he vivido tan cerquita y he visto que los cambios son de 180 grados, pero lo tenemos acá, de primera mano, quien sí lo ha vivido. Ujú. ¿Afecta realmente la maternidad la vida profesional? Oye, mira, eh, como tal, puedo decir desde mi perspectiva que todo comienzo es muy difícil. Yo trabajaba previamente a ser madre y eso hace un poco la diferencia también, ¿no? A veces comenzamos antes, estamos acostumbradas a trabajar y luego nos vemos interrumpidas por el proceso del embarazo y ya luego nos reintegramos, ¿no? Pero hay mujeres que salen embarazadas muy jóvenes, tienen a su hijo, lo cuidan y luego deciden empezar a crecer profesionalmente o a buscar lo que tanto deseaban en la vida. Pero a ver, ¿afecta la vida profesional de una mujer? Yo creo que la hace mejor, porque la maternidad es un antes y un después en la vida de nosotras. Además que me siento privilegiada de poder tener esa dicha. eh, También pienso que nos hace mejores seres humanos. La mujer está hecha para reinventarse. Vamos asumiendo pruebas y desafíos y la real pregunta es, no es tanto si la afecta, porque siempre los cambios nos afectan de cierta manera y más cuando no hay un manual, porque para la maternidad no hay un manual. Ujú. En cada mujer es un caso diferente. La real pregunta es, ¿en qué momento de la maternidad es que tenemos que tomar la decisión de volver a comenzar? ¿En qué momento la mujer se siente Ujú. preparada de, ok, tengo que desprenderme un poco de este vínculo para volver a la vida laboral? Mira, Andreina, cada persona yo creo que tiene su tiempo. Depende de muchísimos factores, porque los niños tienen que empezar a independizarse para poder dejarlos muchas veces. Sobre todo cuando no tenemos un apoyo, ¿ves? Alguien que no los cuide de suma confianza. eh, Para contrataciones. Bueno, tú sabes de eso, pero fíjate que para poder saber en qué momento estamos listos para reintegrarnos a nuestra vida profesional, creo que eso va a depender de cada uno. Eso va a depender de cada mujer, de lo preparada que esté para poder dejar a su hijo, porque ciertamente cada embarazo es diferente, cada mujer es diferente, las circunstancias en las que nace el bebé son completamente diferentes y muy importantes, trascendentales para el momento de- del inicio del trabajo, para darle continuidad a la vida profesional y sobre todo el apoyo de la pareja también, ¿no? Este, como te dije, depende de múltiples factores. Muchas madres somos muy sobreprotectoras, ansiosas. Somos muy sobreprotectoras. Sí. Se está incluyendo. Claro, mira, fíjate que yo cuando decido reintegrarme, ya yo tenía planificado hacerlo a tal edad. O sea, yo tengo a mi hijo y yo digo, nada, luego de los 3 años evalúo la posibilidad. Ciertamente en ese momento estaba conmigo mi mamá, estaba conmigo mi papá, estaba el trabajo, mi consultorio estaba cerca de mi casa, entonces todo estaba alineado para eso. Y fue de gran ventaja para mí, cabe destacar, pero no todas las circunstancias son las mismas. Hay casos de pacientes que yo he atendido que están en los Estados Unidos y no tienen mamá allí cerca, no tienen papá, no tienen tías ni primas que puedan apoyarlas y muchas veces el puerperio, que así se llama el tiempo luego de tener un niño, se prolonga por más tiempo al que uno quizás también quiere.
porque depende del tiempo del niño, también depende de la madre, de la disposición que tenga, de si se siente preparada o no, depende de las circunstancias que están a su alrededor. Entonces, cuando todos esos factores se alinean es perfecto, pero cuando no es cuando empieza la frustración. Imagínate tú como madre, pues tener un niño, pasar por el embarazo, haber pasado por todos esos síntomas, recibirlo, estar muy emocionado, atenderlo, pasar 1 año, 2 años, empieza a gatear, a caminar y todo tu tiempo invertido. Una como mujer empieza a sentir mucho agotamiento y frustración y de alguna u otra forma uno desea volver a su vida, porque hay algo de lo que muy poco se habla y las mujeres pasamos por un duelo de haber perdido nuestra individualidad después de ser madres, porque ya hay un niño que depende de ti, que tiene que sobrevivir por un adulto que lo cuide, que lo alimente, que esté allí para él. Entonces, a veces, no sé si tú has escuchado y todos hemos escuchado en casa. No me he podido Seguramente, ir ni a bañar, no me da sí, chance sí, de ir al baño. consumen mucho tiempo. Eso es una realidad. Hay una realidad que la maternidad no tiene un manual, es diferente para cada mujer. Decirte ya que mi experiencia es esta, o que tú me digas, Andreina, mi experiencia es esta, no quiere decir que vaya a ser la experiencia de otras mujeres, pero siento que hay pasos que sí son muy, muy importantes y que se debe de aprender en este proceso, no solamente de la maternidad, sino en el crecimiento y desarrollo personal de cada mujer. Nos enseñan a sentir apego y culpa. Apego de que tienes que estar todo el tiempo encima del niño para cuidarlo, en este caso sobreprotegerlo, Ujú. y culpa porque si te desprendes, porque tienes que salir a trabajar, porque no solamente eres mamá, también Ujú, eres mujer, ujú. eres esposa para las que son esposas y para las que son madres solteras, son el pilar fundamental de un hogar. Estoy muy segura que en ese proceso, cuando somos conscientes, nos podemos preparar, quizás no para la maternidad, pero sí como para poder identificar en qué momento desapegarnos, en qué momento identificar cuándo sentir culpa y cuándo no. Mira, la culpa siempre va a estar presente, la mayoría de las veces, ¿no? Va a estar presente porque, no sé, algo nace en esa etapa de la maternidad que nace con el niño, que es ese sentimiento, Para algunas madres, porque la mayoría. hay otras que no, ni el instinto maternal se le despierta. Suele suceder, son casos muy puntuales, pero cuando eso sucede, o sea, cuando tú eres madre, algo despierta y es ese sentimiento de culpa que de alguna manera es la que permite que uno rectifique en el camino, esté pendiente del niño, cubra las necesidades de él también, ¿no? Yo creo que es algo biológico, es algo evolutivo también, el sentir un poco de culpa para poder conectar también con ese otro ser, porque si tú no sientes culpa, pues no te va a interesar cómo se sienta, ¿ves? Entonces, a ver, ¿en qué momento identificar si la culpa es propia del proceso o es algo que realmente está generando un malestar significativo, que es lo que hay que prestarle atención, porque a todos los sentimientos digamos, están presentes por algo, pero cuando estos empiezan a generar un malestar, algo exagerado, ya hay que decir, mi alma, ¿por qué, no? ¿Hasta qué punto? Cuando esto sucede, hay que evaluar realmente si las necesidades están cubiertas. La culpa se presenta más cuando tomamos la decisión de hacer algo por nosotras. Es decir, cuando ya decidimos, no, tengo que trabajar. Muchas veces por necesidad, muchas veces porque realmente lo deseamos. En ambas circunstancias son completamente válidas, ¿ok? Pero cuando tenemos que dejar a nuestro hijo a cargo de otra persona, dejarlo mucho tiempo, o sea, ese sentimiento va a estar muy presente. A mí me pasaba por las noches antes de dormir. Cuando yo lo dormía, yo me quedaba en la cama así ya, bueno, ya me toca dormir a mí. Y eso empezaba pues toda esa mente a recapitular todo lo Porque hay dos sentimientos de culpa. Está el sentimiento de culpa si tú te quedas protegiendo a tu hijo, criando. Está el sentimiento de culpa de ser mujer, de
es necesario que yo crezca, que evolucione, que yo trabaje, yo estudié, me gradué de esto, ¿cuándo voy a ejercer? Pero cuando te toca ejercer o cuando te reintegras a tu trabajo, está el sentimiento de culpa de me estoy perdiendo los primeros pasos, me estoy perdiendo cuando aprendió a gatear, ay, cuando ya empezó a comer, me estoy perdiendo esos primeros momentos y crea como el sentimiento de culpa y la nostalgia de no estar presente en esos momentos tan importantes. Sí, es que es una mezcla de sentimientos que van a estar presentes en todo momento, porque es que esa es la verdadera maternidad, cuando se une todo eso y bueno, uno tiene que aprender a, a, a convivir con ello, ¿no? Y hacerle casos en algún momento a cada uno de esos sentimientos, porque vienen a decirte algo. Pero sí, hay algo en el fondo que se divide. Por un momento deseo hacer algo por mí, para mí, y por otro también deseo estar con mi hijo y acompañarlo. Pero no se puede hacer todo, digamos. Y a ver, ¿qué es lo que más deseas? Y es allí donde viene la culpa. ¿Cómo voy a desear algo más por encima de mi hijo? Este es el dilema, ¿no? No puedo, que seré mala madre. Me ha pasado que he tenido en consulta pacientes luego de tener hijos recientemente que se sienten muy culpables por desear algo más que cuidar en su casa a su hijo. Y ojo, escúchenme, no está mal. Por el contrario, está mal desear algo más allá de ser madre, porque eso no quiere decir que no lo ames con todas tus fuerzas, pero también que habla de una mujer que está allí, que está Uh viva, -huh. deseante y que tiene que en algún momento permitirse despegarse del niño, porque es que ahí es donde viene la parte evolutiva, lo que permite que nos podamos desprender de nuestros hijos y que ellos empiecen a independizarse, es ese deseo propio que tú tienes que buscar que está fuera de él, ¿no? De esa criatura que está allí. No está mal sentirlo y no está mal cuando tomas la decisión de hacer algo por ti como mujer. Importante resaltar esa parte porque en la crianza, cuando ya el niño pasa a ser adolescente y pasa a ser adulto, siento que la mujer acumula Ujú, una dosis de frustración y cuando llegan esos momentos de rebeldía, de enfrentamiento madre-hijo, entonces salen ese tipo de frases ujú, de yo me sacrifiqué por ti, yo ujú. hice esto por ti, yo te di todo a ti. Y hay una realidad que, mira, se ha hecho muy popular en las redes sociales y es que tu hijo no te pidió nacer, tu hijo no te pidió ningún tipo de sacrificio. Todas las decisiones y todo lo que hiciste en la maternidad fue tu decisión, tu responsabilidad y lo que tienes hoy es el resultado de eso, de esas decisiones, sean buenos, sean malos, te pesen o no te pesen. Entonces, resaltar eso que acabas de decir es muy importante. Que lo sientas no está mal y el que tomes el paso para que tú evoluciones como Ujú, mujer tampoco está mal. Es un balance ujú, entre ambas cosas. Aprender a identificar ese balance y ujú. aceptar que eres madre, pero también eres mujer. Así es. Muchas madres dejan a un lado el ser mujer y el ser profesional por dedicarse a sus hijos. Y ojo, eso tampoco está mal, pero tiene que nacer un deseo de el ser madre, ¿sabes? Por encima de cualquier cosa, el quedarse a criarlos, porque luego sucede ese tipo de cosas como cuando la madre se siente frustrada que ellos ya se están independizando y viene, pero entonces ahora tú estás haciendo tu vida, no te importa, yo todo lo que sacrifiqué, yo me quedé, yo dejé de hacer mi vida, ¿sabes? Todos esos reproches que muchos hemos escuchado y que es saludable es que nuestros hijos no puedan decir, mira, pero yo no te pedí ser tu hijo. ¿Sabes lo importante que es esa respuesta, Andreina? Porque qué triste es cuando un niño se deja de vivir su propia vida por no hacer sentir mal a la mamá. Es muy triste Es muy triste. y Entonces pesa mucho. pesa mucho porque también abandona su deseo por ella. ¿Ves? Entonces, hay una cadena, digamos, inagotable o inacabable de todos sacrificando su propio deseo por el otro. Entonces, todos tristes, frustrados, infelices por no hacer sentir mal a. Es que la palabra sacrificio pesa.
en todos los sentidos, sacrificarte por amor, sacrificarte por tu pareja, sacrificar tu trabajo por la maternidad o sacrificar la maternidad por el trabajo, sacrificarte Ujú, ¿por qué? Es la pregunta. ujú. ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Quién te está pidiendo que te sacrifiques? Porque hay que elegir el camino más difícil, el que duele, el que pesa. Hay madres que somos muy demandantes. Habemos madres que eh, pedimos a nuestros hijos de miles de formas, con actitudes, con berrinches, con palabras, que no se vayan, que no hagan esto por nosotras. Y es bien triste, ¿no? Por eso es importante que podamos nosotras hacer una vida por encima de ser madres Si también. algo he entendido en el camino de ser hija, porque no soy madre, pero si algo he aprendido en el camino de ser hija, es que hay un momento donde tienes sí o sí que desprenderte de tus padres. Sí. No esperen que me tengo que casar para irme, no Ujú, esperen, no. Hay un momento de tu vida donde el hijo tiene que ser independiente, tiene que dejar de ser hijo, ujú, porque siempre va a ser la sombra de sus padres. ujú, Y nosotros somos seres independientes que en algún momento vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, necesitamos cometer nuestros propios errores, necesitamos equivocarnos, ujú. tomar decisiones, y mientras estemos bajo la sombra de papá y mamá o bajo los brazos de papá y mamá, que tengamos esa bendición, porque es una bendición, siempre vamos a tener esa voz de hijo así no es, hija así no es, hija mires por acá, hija mires por acá, pero a veces el hijo necesita llevarse ese estrellón, como dicen acá. Mira, el hijo necesita que una como mujer desee cosas y trabaje por su deseo. Ellos necesitan eso, Necesitan padres felices. eso es lo que necesitan, es la Necesitan verdad. padres felices porque nos quedamos en esa palabra, sacrificio. Ujú, Sacrifiqué todo por mi hijo, ujú. pero quizás como madre tienes esa parte muy feliz y muy completa, pero como mujer vemos matrimonios que están a oscuras, Ujú. matrimonios que en ese mismo proceso de la maternidad murieron por completo, porque olvidaron que eran hombre y mujer, olvidaron que eran matrimonio y se dedicaron simplemente a ser papá y mamá. Pero fíjate que el balance no existe. O sea, eso es mentira, eso es un invento de las personas por hacerte creer que es posible conseguir que todo esté bien. Nunca todo va a estar bien. A veces vamos a tener que dejar, ponerle más tiempo al trabajo que a los hijos y a veces más a los hijos que al trabajo. Lo que sí es cierto es que podemos intentar mantener quizás em, una atención a los detalles para que sepamos canalizar el tiempo cuando nuestros hijos lo demanden, por ejemplo, o cuando necesitamos invertirle más tiempo a nosotras como mujeres y a nuestro trabajo. No va, yo intenté mantener un balance y o sea, es muy complejo. Es difícil, yo como tía no puedo tener un balance. Imagínate ser profesional, tener un hijo joven, adolescente, ser mujer, ser esposa, ser novia, por ejemplo, X. O sea, mantener todo eso, o sea, tendré que llevar agendado o programados 10 minutos contigo, ser completamente rígida, 10 minutos para aquello, 10 minutos para, Voy a abrir ¿sabes? ¿No? paréntesis porque literalmente ya que tiene programado todo. Es muy complicado. Es muy complicado saber manejar el tiempo, sobre todo, bueno, es mi particular, ¿no? Pero cuando tú tienes muchas cosas que hacer, cuando te encargas de muchas cosas a la vez, es muy complicado poder tener todo em, en orden, porque siempre algo va a salir, siempre va a surgir una situación. Lo que hay es que colocar prioridades. Hay que tener claras las prioridades. Hacerles saber a nuestros hijos eso. Tener comunicación con ellos, mi amor, en un momento de la edad en el que, claro, lo puedan entender. Mi amor, mira, en estos momentos de mi vida necesito dedicarme más tiempo a eso porque hay ciertos objetivos económicos que quiero cumplir. Necesito tu apoyo en la medida de lo posible. Si están más pequeños, hacerles saber, mamá está trabajando, pero cuando tenga un tiempito nos vamos a sentar y vamos a compartir juntos, ¿ves? Un poco para también calmar nuestra angustia del
querer estar con nuestros hijos y también hacerles saber a ellos que estamos presentes, que somos conscientes de que ellos están allí, pero que hay algo y una fuerza mayor que lo requiere, porque hay una realidad, y es que muchas veces no elegimos trabajar porque simplemente lo Por deseamos, placer, es por quien le placer. toca. Ujú. Es real que la situación económica también nos lleva a decir, tengo que hacerlo, no tengo otra opción. Muchos de nuestros hijos se han tenido que quedar solos esperándonos, muchos de nuestros hijos han tenido que estar en miles de una actividad para poder coincidir en que estemos ambos fuera de la casa, es decir, esa es una realidad también, pero la comunicación es importante. Ahora, también existe el otro lado, y es el lado en el que una desea trabajar, porque muchas veces, y a mí también me pasó, Que también está bien ese lado. también está muy bien, yo tenía las comodidades, el papá de mi hijo se encargaba de todo, pero nació dentro de mí ese deseo de yo también ser profesional, también continuar con el área laboral, y aunque no quería dejar a mi hijo mucho tiempo, deseaba tener al menos un espacio para mí. Dijiste dos cosas muy importantes. Dijiste que es muy complicado tener todo en orden, pero ciertamente es muy complicado tener todo en orden porque sin ser madre, simplemente con sobrevivir ya es complicado, y más acá Ujú, en Venezuela, pero identificarlo es el punto importante. ujú, Identificar que le estamos invirtiendo más tiempo al trabajo y que en cualquier momento tenemos que invertirle más tiempo a nuestro hijo. Eso se puede hacer. Quizás no tengamos todo en orden, pero si lo aprendemos a identificar, estamos dando un paso. La comunicación, importantísimo. No solamente ujú, con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque a veces necesitamos como ese apoyo de nuestra pareja de ujú, decirnos, epa, lo estás haciendo bien, estás ujú, siendo buena madre, ujú. estás trabajando, estás apoyando, estás siendo buena esposa. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que no tienen a la pareja, no tienen al padre de sus hijos o no tienen Que una son pareja madres actual, solteras, que son madres solteras? Es mucho más es complicado, mucho más complicado. Y que mucho. son madres solteras y que les toca trabajar. No porque lo desean, sino porque les toca, porque es el único ingreso para sostener a su hijo. Es más complicado. Y el sentimiento de culpa aumenta Ujú. cuando tienen tiempo. Sí, y es ahí cuando viene la preocupación de, Dios mío, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Y muchos de mis pacientes vienen a consulta por eso. Lo que sí es cierto, Andreina, es que hay hay una realidad, y es que la vida te cambia cuando eres madre, pero desde mi perspectiva la hace mejor. Más complejo como profesional, pero esa complejidad tiene sus sabores, tiene sus momentos hermosos porque te permite valorar también el poder ser madre, te permite valorar el tener espacios para compartir con los hijos. Mm, es una cuestión que no vamos a tapar el sol con un dedo. Cuando estamos mucho tiempo en la casa con nuestros hijos nos frustramos muy rápido y ahí surgen situaciones que muchas veces no queremos que surjan. Digamos, maltrato verbal, Físico. fricciones entre los hijos. Bueno, ahí hay un término que se ha popularizado y es el burnout laboral. Yo también pienso que como madres pasamos por un burnout, y eso es, esa palabra se traduce como un quemado es un agotamiento, ¿ves? Es como un cansancio. Entonces como madre pasamos por eso. Poder también salir a trabajar nos permite drenar, nos permite desahogarnos, nos permite tener un espacio para nosotras mismas y volver a valorar lo que tenemos en casa. Es que el cuerpo te está gritando. Bueno, yo no soy madre y quizás para mí es fácil decirlo, Mm, pero desde este lado digo, no te hace egoísta como mujer elegir una hora para ti. Y lo digo para aquellas personas que tengan la oportunidad bueno, de dejar el bebé con alguien que los cuide. Yo sé que para las personas que no tienen esa oportunidad es mucho más complejo, pero si bien es cierto, la maternidad es cuesta arriba y como dice una canción por allí, la vista es muy hermosa,
pero creo que la decisión de agotarse las tomamos nosotras como mujeres. Mira, el agotamiento va a estar. El asunto es que hay dos perspectivas desde de allí, ¿no? Tú puedes agotarte y sufrirlo o puedes agotarte y disfrutar el proceso. Y esa sí es una elección, porque el agotamiento va a estar, pero yo elijo entonces disfrutar el proceso. Y muchas veces me ha pasado porque eh, he vivido esos momentos en los que, Dios mío, estoy muy entregada al trabajo y descuido quizás un poco la maternidad. Luego digo, mira, mi hijo me necesita, ciertos comportamientos me lo dicen, lo he extrañado mucho últimamente, X o Y, ¿no? Y meto como la palanca de freno. O sea, El freno de mano. sí, 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 yo retrocedo 2 pasos y digo: "Ya va", me doy una pausa, y veo todo desde otra perspectiva, o sea, desde afuera, y digo: "Ya va, ¿qué estoy haciendo?", ¿no? Porque a veces pasa que, a veces queremos escapar. Y Estamos eso también trabajando, está bien. sí, también está bien, pero ¿por qué? También, ¿no? O sea, nos queremos escapar y nos obsesionamos con el trabajo, nos perdemos en el trabajo y descuidamos mucho también esa parte que es tan importante, que el ser madre, porque eso también es importante para uno. Entonces, yo me doy como un stop y digo, ya va, y me encuevo. Yo me quedo en mi casa, me quedo con mi hijo, limpio, ordeno, le doy besitos, lo atiendo, le preparo su comida preferida. Claro, la preocupación de que tengo que generar ingresos está presente, pero me doy la oportunidad de hacer ese break. Muchas veces cuando entonces me relajo mucho, digo, ya va, hay pagos que hacer al mes. Voy y entonces le meto a la cuchara, ¿no? Y yo creo que me ha funcionado porque en esos pequeños momentos también descanso. Descanso del trabajo y luego descanso un poco de la maternidad. Me he sabido manejar en ese sentido. Como madres podemos darnos el permiso de crecer profesionalmente y de disfrutar el proceso, solo si lo sabemos también manejar. Ahí está la clave, si tú te estás haciendo esta pregunta, si te está afectando la maternidad, tu vida laboral, incluso tu vida matrimonial, personal, si sientes que estás estancada, ahí está la respuesta a esa pregunta con la que iniciamos este episodio, y es que te des una pausa, que te des una pausa para escucharte, para saber qué necesidades tienes como mujer, como persona, dónde tienes que colocar el foco, si es a tu niño, si es a la parte Ujú. laboral, si es a tu matrimonio o si es sencillamente para descubrir algo en ti, una necesidad que está allí perturbando e inquietándote, que es muy importante. Entonces creo que esa es la invitación, a darnos una pausa con este episodio, con un cafecito y a reflexionar. A reflexionar, porque también es cierto que la intención no es romantizar el hecho de, eh, a ver, encontrar los dos roles y hacerlo bien en ambos y romantizar el ser mujer profesional y madre profesional, tampoco romantizar el ser madre y ama de casa. O sea, hay una realidad y es que en cualquier cosa que tú decidas va a ser difícil, va a ser complejo, va a ser demandante, va a ser un reto, ¿no? Pero tú escoges tu reto. ¿Cuál es el reto que tú quieres en la vida? Un reto a la vez, porque la vida nos presenta mil retos, un reto a la vez, entender que como mamá no vamos a ser perfectas, como mujer tampoco, pero tenemos la oportunidad de crecer, porque a veces nos dispersamos mucho con todo este tema de las redes sociales y Ujú. queremos la vida que se ven en esos escasos 60 segundos que nos pueden mostrar en un Reels, pero es mucho más allá que eso. Y entenderlo, aceptarlo. Y aceptar sobre todo que estás haciendo lo mejor que puedes como Mira, mujer, como mamá, es suficiente. mira, eso que dijiste es clave. El no querer hacerlo perfecto, porque creo que muchas veces la frustración viene del no poder hacerlo bien, del no poder hacerlo como las expectativas que tenemos. Entonces, las redes sociales nos pintan una vida perfecta, limpia, aesthetic, que no es la realidad.
No es ¿ves? la realidad. No, es Ujú. una fotografía, es una película que vende, una novela, no es la realidad es el desastre, es el dejar todo botado en la lavadora, los platos sucios, porque prefiero ir a descansar 5 minutos o media hora, ¿ves? Entonces, o dejarlo botado porque tengo que ir a trabajar. La realidad son las ojeras que deja la maternidad, porque la maternidad no Y solamente, una vez que lo decides ya nunca termina. O sea, no termina porque el hijo va a ser hijo toda la vida, ¿no? Pero va a venir, van a venir otras etapas y otras mortificaciones. Como decían mis abuelitas, mis tías, eh, niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Dios, ¿cómo será la magnitud del problema de mi mamá conmigo? Que ya estamos grandes, pero ahí está la invitación a tomarnos una pausa, a aprender a escucharnos por sobre todo cuál es la necesidad que tienes como mujer el día de hoy. Ciertamente como mujer pienso que debemos darnos la oportunidad de escuchar un poco más lo que hay en nuestro interior, ese sexto sentido que tenemos que además se desarrolla y se intensifica en la maternidad, porque en el fondo están las respuestas. Sabemos en qué momento, sabemos lo que deseamos. Solo hay que agudizar ese sexto sentido, prestarle atención y Andreina y yo con el café en la mano y esta pausa, le queremos dar las gracias por estar aquí, además dejándoles quizás una pregunta, así, no sé, ¿qué dices tú, Andreina? Como en todos los podcasts. Más que dejarle una pregunta, agradecerles por el tiempo, por permitirnos estar, por conectar con nosotros en este episodio y por recordarte que si estás en este proceso de la maternidad, aceptes cada cambio que hay en tu vida porque eso te va a hacer evolucionar como mujer. La palabra afectar tiene su lado bueno y tiene su lado negativo. ¿Cómo lo quieres ver tú? Tienes la decisión de Ujú. verlo negativo o verlo positivo, pero créeme que todos los cambios son para evolucionar. Está buenísimo eso, Andreina, claro que sí. Entonces le preguntamos a ellos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que afecta la maternidad? ¿De manera positiva, negativa? Ahí se la dejamos. Así que muchísimas gracias a ustedes por preguntarse, cuestionarse y quedarse. Nos vemos. Bye bye.